La cultura íbera ha sido una de las más importantes de la península ibérica durante muchos siglos. Históricamente se ha pensado que era una sociedad guerrera y lo único que hacían eran pelear. Sin embargo, el estudio de los restos arqueológicos nos ha hecho dudar de esto. Sabemos que los íberos tenían armas, pero ¿cuál era realmente la funcionalidad de estas armas en la sociedad? ¿Sus fortificaciones tenían solo un aspecto funcional o también tenían un aspecto simbólico? Hay quien defiende que para los íberos la guerra era algo ocasional y forzado, pero entonces, ¿eran los íberos realmente una sociedad guerrera? Pero antes de esto, ¿qué entendemos por una sociedad guerrera? Para resolver estas dudas hemos venido a la Facultad de Filosofía y Letras a preguntarle a los estudiantes. ¿Qué implica para ti que una sociedad sea guerrera? Bueno, yo creo que para que una sociedad sea guerrera debe cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra tener un ejército permanente, que haya vestigios materiales relacionados con la guerra. Para empezar, que tenga relaciones hostiles con otra sociedad, ya sea por territorio, por recursos o por cualquier cosa así. Pues realmente supone que tienen un convencimiento conjunto de que tienen un problema grupal y también tienen el imaginario colectivo de que deben defender algo que es suyo, un concepto de grupo. Para mí implican, por una parte, las causas armamentísticas en cuanto a lo medible, si tiene muchas armas y tal, Sí. y luego las defensas con las que cuente esa ciudad, como por ejemplo podría ser la Acrópolis, su situación geográfica, pero sobre todo la instrucción del carácter guerrero desde una temprana edad, como se hacía por ejemplo en Esparta. Probablemente una sociedad que sea guerrera de por sí tendría que tener de base unas murallas, que se veamos los negativos de las murallas y en parte también que en ajuares encontremos restos de armas, restos de armamentos o alguna zona de batalla. Tras haberle preguntado a la gente, hemos sacado en conclusión que para que una sociedad sea guerrera debe tener los siguientes aspectos: armas, panoplia en el ajuar funerario, participación en guerras, economía basada en la guerra, asentamientos fortificados y un ejército profesional con liderazgo. Por ello, vamos a pasar a desarrollar estos aspectos. El arma más asociada al mundo íbero es la falcata, aunque este no era su único tipo de arma. En un primer momento encontramos espadas rectas y largas, como pueden ser la espada de Antena. Esta se veía acompañada por lanzas largas y pesadas como el soliferrum o el pilum. En cuanto a su panoplia defensiva, encontramos el prototipo de guerrero aristócrata mediterráneo. A partir del siglo VI es cuando se produce el inicio de la falcata, con un acortamiento de las armas y las lanzas se vuelven más ligeras. Este proceso de ligerización de las armas se verá influenciado en los siguientes siglos por la llegada de Aníbal y el armamento defensivo se realizará con materiales orgánicos y será menos ostentoso. Hay que destacar que no todo el armamento de los íberos era homogéneo, ya que encontramos diferencias entre las distintas regiones. Por ejemplo, en el interior de la península encontramos un armamento parecido al sudeste, pero predominan las espadas rectas. Por otro lado, al norte del Ebro encontramos una influencia más del norte de los Pirineos, mientras que en el sureste el prototipo de armas es el que hemos descrito anteriormente. También destacan los honderos de los Baleares. Sí que es verdad que dentro de los íberos aparece gran cantidad de panoplia dentro de su ajuar funerario, pero aquí surgen unas cuestiones. ¿Por qué parte de este ajuar aparece quemado o con la punta partida? O también la pregunta de ¿por qué aparecen tantos enterramientos femeninos junto a ajuar militar? Pues primero vamos a responder la primera. La razón por la que aparece tanto ajuar funerario quemado o partido, esto se debe a que este pertenecía a gente que participó en alguna batalla o algo, y por lo tanto se enterró justo a él, ya que era una pertenencia de ellos. Pero así no se le podía volver a dar un uso, y a la vez que fallecía la persona, también se destruía sus armas. Pero después también aparece gran cantidad de ajuar en enterramientos masculinos que está completo, y esto se debe a que esto no era algo perteneciente a la persona enterrada, sino que era una ofrenda que se realizaba a la persona que había muerto. Después está la parte de por qué aparece tanto ajuar funerario junto a enterramientos femeninos. Y esto se debe a lo mismo que el anterior, ya que muchas mujeres tenían un gran papel en la sociedad, no directamente participando en la guerra, pero se les enterraba junto a armas como una ofrenda. Y aquí también cabe destacar la necrópolis de Baza, donde se encontró la dama de Baza
junto a la cual apareció gran cantidad de panoplia y era claramente, como se vio en la Dama de Baza, un enterramiento femenino. Los íberos enfrentaron una serie de conflictos, tanto externos como internos. A nivel externo destaca la Guerra Siciliana y la Segunda Guerra Púnica. La Guerra Siciliana. Este conflicto perduró desde el año 600 a.C. hasta 265 a.C. Los íberos tuvieron una participación activa como mercenarios en el Mediterráneo junto a las tropas romanas. Este conflicto tuvo su inicio en la alianza y acuerdos tanto comerciales y políticos que tenían las ciudades-estados griegas y fenicias. La participación de los íberos en este conflicto le dio prestigio en la región y le aportó experiencia militar. La península ibérica fue un importante teatro de operaciones durante la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C. El famoso general cartaginés Aníbal Barca reclutó a soldados de los diferentes grupos ibéricos para su ejército, mientras que por otra parte Roma estableció alianzas con los diferentes grupos ibéricos para así crear ya un conjunto de relaciones para su posterior proceso de romanización. Dos escenarios clave a la hora de entender de qué forma Roma ejerció el poder son Al-Medinilla y Cástulo. Por un lado, Al-Medinilla se unió a Roma tras romper sus relaciones con Cartago y en el año 142 a.C. fue destruida. Por otro lado, Cástulo se sometió a Roma en el año 211 a.C. para, posteriormente, alcanzar su título de municipio con derecho latino. La economía íbera se basa en la agricultura, la ganadería y el comercio. La subsistencia de esta sociedad se basa en el ciclo anual natural agrícola y ganadero. La alimentación de esta sociedad se basa en la tríada agrícola mediterránea basada en cereales, aceite y en menor medida vino. La ganadería se basa en ovigápidos, en suidos y en bóvidos. La caza y la pesca también se utilizan como método de recolección de alimentos. Además, la arquitectura y la cerámica encontradas nos hablan de una gran relación de comercio con culturas externas como los púnicos y los griegos. Se conoce que los íberos exportaban materias primas como los metales y los textiles e importaban productos manufacturados como la cerámica. Los íberos dependen en el comercio de los griegos y de los púnicos. El urbanismo de estas comunidades se desarrolló entre los siglos 7 y 6 a.C. y se caracteriza por su ubicación en zonas elevadas, ofreciendo defensas naturales ante posibles invasores. No obstante, estas defensas naturales se complementan con defensas artificiales como pueden ser murallas y fosos realizados en piedra que proporcionaban mayor seguridad para los habitantes y sus bienes. En estos momentos no podemos hablar de un ejército profesional, sino más bien de una milicia clientelar liderada por los diferentes hópidas y armados con diferentes panoplias, tanto pesadas como ligeras, y esto depende del poder adquisitivo de cada individuo. A nivel interno, los conflictos entre los grupos íberos nunca fue la destrucción del adversario, sino más bien guerras temporales para la obtención de recursos, como pueden ser el excedente productivo, territorio y ganado. Después de haber aclarado estas preguntas, hemos venido hasta el Museo Arqueológico de Linares para hablar con su director, Marcelo Castro, y responder algunas otras preguntas más concretas. Parece evidente que eso es así, con otros grupos íberos y probablemente con otros grupos no íberos. La guerra se desarrolló y como no tenemos los datos concretos sobre cómo esos episodios estuvieron, no solamente entre grupos ibéricos, sino como hemos visto en el ajuar de esa tumba, con grupos de fuera del ámbito ibérico que también están interactuando en distintos momentos con la gente de aquí. Y sin duda la guerra tiene que ver con la lucha entre comunidades. No olvidemos que detrás de esa lucha está el esfuerzo por acaparar los recursos. Coacciones hay,
pero ecuaciones a muy distintos niveles que no podemos entender en la guerra. El trabajo ordinario, esa producción agropecuaria, la hacen uno. Y sin duda para trabajar hace falta un punto de ecuación. Y que la ecuación es un fenómeno más lejano. Y que si nos fijamos en aspectos de género, también vamos a ver ecuación. La guerra es importante que definirla como una forma de violencia especial, que se puede proyectar entre comunidades y en ocasiones en el seno de la propia comunidad. Menos en la élite, que tuvieran su entrenamiento y su formación más o menos continua, pero luego la posibilidad de movilizar un ejército, el ejército se construye para una operación concreta, se convoca. Eso es privativo de la élite, nadie puede convocar a un ejército si no tiene antes una serie de relaciones ya establecidas. La masa de la población civil era la que aportaba el contingente principal de gente, y eso en nuestro país ha durado hasta esta generación. Y tener un ejército permanente, o relativamente permanente, es también algo relativamente reciente. No creo que debamos ver en época ibérica un ejército profesional, una clase dedicada exclusivamente a la guerra. Las mujeres son una pieza clave, aunque no estén haciendo el mismo tipo de actividad que esperamos de los hombres. En nuestro caso sabemos que algunas mujeres están asociadas a una panoplia importante. No quiere decir que la fueran a usar a ellas mismas, aunque tampoco lo sabemos. En todo caso sería más razonable que son gente que tiene capacidad de armar a una serie de gente. Y una vez que se han armado, esta gente ya tiene forman parte de su identidad y la acompañan hasta la muerte. Las mujeres sufren la guerra, como los niños, como los ancianos, como todos los que no desarrollan papel. Y en esos contextos las mujeres hacen otro papel clave, que es la sustitución de los hombres en todo el sistema productivo. Ni siquiera sería viable la guerra si no tenemos un mantenimiento de las propias condiciones de reproducción de la gente. Ese es el papel no pequeño que desempeñan las mujeres. No había escuchado la expresión de guerrero ante el conflicto. Me inclino por esa opción. El ejército se monta con una finalidad concreta. Y dentro de la población hay gente que está preparada para la guerra. Pero no quiere decir que por el hecho de estar preparado la estén ejerciendo. De hecho, entonces, como ahora, la guerra es el punto de no retorno, pero simplemente el mantenimiento de la amenaza de poder hacer una respuesta, de poder llegar a la guerra, está sucediendo. Que el arma no están señalando un uso para la guerra, pero la mayor parte de las armas que nosotros encontramos, excepto rarísimas ocasiones cuando proceden de los lugares del conflicto, que también en algunos casos sucede, lo que estamos viendo es cómo las armas se han incorporado a la identidad, pero no quiere decir que fuera su dedicación ni siquiera la principal, sino que formaban parte de la identidad de alguien hasta tal punto de acompañarlo en la muerte. No creo que debamos ver en época ibérica un ejército profesional, una clase dedicada exclusivamente a la guerra. Porque eran tan efectivos, porque eran pastores y tirar piedras era su cometido diario, de manera que estaban entrenados para eso, están buscando a eso porque antes eran pastores. ¿Y qué es lo que pasa cuando acabe la guerra? Que los licencian y cada uno llegará a su sitio de partida, los afortunados, y con unos recursos adicionales que es lo que le van a soltar. Guerreros dedicados solamente a incluso mercenarios, como el caso de lo que estamos hablando, tampoco en la antigüedad debemos de ver como una presencia continua. El propio hecho de fortificar los asentamientos nos está hablando de que no necesariamente la guerra tiene que ser inmediata,
¿eh? Pero en todo caso, esa posibilidad existe, por eso se fortifica. No quieren ser una presa fácil. Pues andando el tiempo también vamos a ver que se fortifica el territorio entero. Las torres, también hay que verlas como una manera de fortificar el territorio. Algunas de las torres, está claro que están controlando recursos puntuales. Una mina, una torre, por ponerlo un caso o un ejemplo. Pero también, al menos lo que yo defiendo, las torres están controlando los límites territoriales. No más belicosa que nosotros hoy, ¿vale? La guerra es un tema extremo, pero no, en sí mismo no lo podemos equiparar a una actividad productiva más. Es una actividad que puede entrar en juego a la forma de acceder y controlar los recursos en determinados momentos, pero no creo, lo que pregunta es muy valorativo, pero no creo que sea una sociedad donde la guerra desempeñe un papel primordial. Yo creo que ninguna. Lo que hubo unas circunstancias, el siglo III, por ejemplo, que lo están movilizando, aún antes en el IV, cuando las distintas comunidades que en su origen podían tener una razón gentilicia, un fundamento gentilicio cuando se organizaron, se acaba construyendo un tejido territorial coherente. Para responder a la pregunta de si los íberos eran una sociedad guerrera o no, debemos tener en cuenta todos los aspectos más allá de su armamento. Aunque tenían armas y la capacidad de movilizar un contingente de población para actividades bélicas, esta no era su principal actividad. Además, aunque las armas tienen un aspecto funcional, también tienen aspectos culturales y simbólicos, acompañándolos en la muerte. En época ibérica no existía un ejército profesional dedicado exclusivamente a la guerra, por lo tanto, estos no eran guerreros de profesión, pero sí que eran participantes activos en diferentes conflictos que afectaban directamente a su supervivencia y a la seguridad colectiva. Además, estos tenían la capacidad de armar a su gente como símbolo de identidad social, pero esto no quería decir que la guerra fuera algo primordial para ellos. El ejército íbero se movilizaba con una finalidad concreta ante conflictos específicos. Que estuviesen preparados para la guerra no significa que fuesen una sociedad guerrera. Tras el conflicto con Roma se inicia una serie de transformaciones bilaterales de forma asimétrica y una homologación política y administrativa del territorio que culmina con la integración de la sociedad íbera en la estructura del imperio. Aunque los íberos se involucraron en actividades coercitivas, la guerra no cumplía un papel principal en su sociedad. Su respuesta ante conflictos respondía a un patrón de acción-reacción y no implicaba la presencia de un ejército en movimiento por el territorio. A modo de conclusión, los íberos no fueron una sociedad guerrera estrictamente, sino una sociedad que respondía ante conflictos para salvaguardar su seguridad y supervivencia.